Hola, en este video hablaremos sobre control cinemático e interpolación de trayectorias. En robótica de manipuladores podemos encontrar dos tipos de trayectorias para que el robot ejecute según nuestra aplicación. El primer tipo es la trayectoria continua. Es un tipo de trayectoria en donde matemáticamente la posición y velocidad de referencia son parametrizadas en el tiempo dentro del espacio de trabajo de nuestro manipulador. El segundo tipo de trayectoria es la trayectoria punto a punto. Es una trayectoria en donde requerimos que el robot pase solamente por ciertos puntos en el espacio de trabajo. Estamos hablando de que tenga precisión para alcanzar estos puntos dentro del espacio de trabajo y se puede ver como una posición de referencia muestreada en el tiempo. Desde un punto de vista matemático, es más complicado garantizar que el robot siga la trayectoria continua, a diferencia de hacer que el robot siga una trayectoria punto a punto. Desde el punto de vista computacional, también se vuelve más complicado hacer que el robot siga una trayectoria continua, a diferencia de hacer que el robot siga una trayectoria punto a punto. Muchas de las aplicaciones de robótica pueden ser resueltas con trayectorias punto a punto, colocando suficientes puntos para que el robot aproxime la trayectoria que está haciendo a una trayectoria continua. Para resolver el problema de control tal que haga que nuestro robot siga una trayectoria continua en el espacio o que la siga de una forma punto a punto, pues tendríamos que verificar primero con qué esquema de robótica voy a trabajar. Si voy a trabajar con un esquema donde el robot tiene actuadores que están controlados en modo posición, o donde mi robot tiene actuadores que están controlados en modo par, en modo fuerza. Entonces aquí la diferencia radica pues en el tipo de robótica que voy a hacer. La robótica digamos clásica utiliza el control monoarticular. Es un control donde se aplican controladores individuales a todas las articulaciones. Los controladores no saben lo que está pasando con otra articulación. Cualquier fenómeno que llegue a suceder debido a las reacciones en la cadena cinemática que tenemos, por ejemplo, la reacción de un eslabón sobre otro, pues cada controlador de forma individual lo va a ver como una perturbación. No vamos a tener forma de rechazar esas perturbaciones y de controlarlas. A diferencia de la robótica moderna trabaja con robots controlados de forma par, en modo par, los actores están en modo par torque, y pues tenemos control multiarticular. El sistema de control analiza todo el robot pues como una sola entidad, y podemos incluso eliminar efectos dinámicos no deseados. Entonces, para resolver el problema de que el robot siga una trayectoria, en el caso del enfoque clásico haciendo control cinemático, pues como los motores están controlados en modo posición, vamos a tener que resolver las posiciones de referencia para nuestros motores para hacer que el robot se vaya al lugar donde queremos. Entonces tenemos que tener resuelto el modelo cinemático directo, el modelo cinemático inverso, y conocer e implementar métodos de interpolación de trayectorias pues para realizar la planeación y la ejecución de la trayectoria de forma debida. En cambio, en el enfoque moderno vamos a hacer control no lineal. En este enfoque consideramos no solamente el modelo cinemático del robot, sino el modelo dinámico, y conociendo el modelo dinámico podemos lidiar con los efectos dinámicos no deseados, y también podemos resolver el mismo problema de seguimiento de trayectoria cerrando lazos de control de posición o lazos de control de trayectoria, que desde el punto de vista matemático son problemas más fuertes. Pero también aquí tenemos la opción de hacer la planeación de la trayectoria, cerrar lazos de control de posición, pero de forma multiarticular. Y pues también tendríamos que conocer el modelo cinemático directo y el modelo cinemático inverso, y pues conocer estrategias de programación para planeación de trayectorias, interpolación de trayectorias. Aunque si me voy a otro esquema u otros esquemas de control, como los controladores cartesianos, en los controladores cartesianos yo me puedo olvidar de resolver la cinemática inversa del robot y puedo irme directamente a la planeación de trayectorias en formato articular, en formato cartesiano, y no resolvemos la cinemática inversa. Entonces esta sería pues la diferencia entre estos dos enfoques de control. Entonces, pues en este video nos vamos a concentrar en robótica clásica,
En el enfoque clásico vamos a hablar de control cinemático. Voy a suponer que el robot tiene actuadores controlados en modo posición. Para ello yo ya no me tengo que preocupar de la retroalimentación de cada uno de los motores. Cada driver, cada servoamplificador de nuestro motor ya trae la retroalimentación de los encoders, ya aplica las señales de control adecuadas para hacer que el motor consiga seguir a la posición de referencia que le indicamos con alguna señal de control externa, con alguna señal comunicada de forma computacional a nuestros drivers, ya sea de forma digital o de forma analógica. Entonces nosotros nos despreocupamos en este momento, en el enfoque clásico, en el control cinemático, de estudiar la estabilidad del sistema. Ya cuando nos preocupamos de la estabilidad del sistema, pues estaríamos hablando pues del enfoque moderno. Entonces ahí pues es otro rollo, es un tema un poquito más avanzado, y de eso estaré hablando pues en otros videos. Entonces, si vamos a suponer que nuestros motores ya están controlados en modo posición, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el robot siga una trayectoria deseada? Pues lo primero que tengo que saber es o conocer el modelo cinemático inverso de mi robot. Voy a generar programas que me van a generar la trayectoria. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de un robot de 6 grados de libertad, tengo que saber en qué postura tengo en el robot, qué postura inicial. Recuerda que la postura son coordenadas de posición y de orientación. Tengo que saber cuál es la postura de destino a la que quiero llegar, y entonces también tendría que definir para mi programa qué tipo de trayectoria quiero generar. Por ejemplo, conectar de forma natural con curvas, que evolucione de forma natural las posiciones articulares para llegar de un punto a otro, conectarlo con una línea recta, conectarlo con un arco de círculo. Ahí tendría que tener yo bien definido qué tipo de funciones voy a tener para generar mi trayectoria. Otro parámetro que debemos de tomar en cuenta es en cuánto tiempo voy a resolver esa trayectoria, a qué velocidad la voy a ejecutar, qué precisión quiero que tenga para alcanzar ese punto final. Si este es un punto como de referencia, un punto para evitar obstáculos, no necesito llegar exactamente que se detenga en ese punto, no me lo puedo usar como referencia y continuar al siguiente punto. Tendría que tener todo esto bien definido para generar mi programa. Entonces viene la parte del generador de trayectorias. El generador de trayectorias viene siendo pues una secuencia cíclica, es una secuencia temporizada en la cual yo tengo que ir suministrando los datos de seguimiento de la trayectoria cartesiana, y con mi modelo cinemático inverso resolver las trayectorias articulares necesarias para visitar esas posturas intermedias entre un punto y otro. Y pues para esto pues tengo que muestrear mi solución. Ya muestrando la solución, voy sacando de ahí mis trayectorias articulares de referencia para mi controlador. Y pues ya sea que esté trabajando con motores controlados en modo posición, o esté resolviendo aparte el sistema de control de posición desde un punto de vista multiarticular, estas referencias a cualquiera de los dos enfoques son las que yo le proporcionaría para resolver el problema punto a punto. Y pues ya, sería todo lo que necesito. Entonces vamos a hablar sobre la forma de producir trayectorias de referencia suaves, es decir, trayectorias que no me exijan ni muchas velocidades, bueno, velocidades muy altas o aceleraciones más altas que no sean permitidas por el actuador y el driver. Vamos a poner, para que sea fácil de entender, el caso de un robot de 2 grados de libertad. Vamos a suponer que yo quiero pasar de un punto a otro. Para pasar de un punto a otro, pues la lógica me dice que el camino más corto es la línea recta. Desde el punto de vista matemático, pues yo tendría que estar resolviendo la cinemática inversa para generar pues esta trayectoria de referencia en línea recta. Si yo no tengo puntos intermedios, la forma natural con la que el robot me va a conectar un punto con el otro, pues es una trayectoria curva. El usuario no se da cuenta de lo que está sucediendo. Para el usuario es una trayectoria aleatoria. La realidad es que es una trayectoria bien determinista. Nosotros podemos conocer exactamente qué trayectoria hace con el modelo cinemático directo, pero bueno, a un consumidor de robots no le interesa saber sobre modelos cinemáticos de los robots. Entonces, no, desde el punto de vista del consumidor, pues es una trayectoria curva aleatoria que él no quiere. Y si queremos nosotros conectar con una línea recta, pues tendríamos que colocar puntos intermedios
Obviamente me va a hacer pequeñas curvas entre punto y punto. Si yo quiero que esto se parezca cada vez más a una recta, tendría que poner más puntos intermedios de referencia. Y aquí vamos a hablar de las formas de hacer que el robot vaya de una posición articular o configuración articular inicial a una configuración articular final. Podemos ver que hay dos estrategias posibles de movimiento, tiene sus ventajas y desventajas. La primera forma sería haciendo un movimiento de articulación por articulación. La segunda sería un movimiento simultáneo de articulaciones. En el primer caso, si hacemos un movimiento de articulación por articulación, bueno, pues tenemos la desventaja de que se vuelve un sistema muy lento, ya que hasta que termina de moverse la articulación número 1, empieza la articulación número 2 y así sucesivamente. Además, desde el punto de vista geométrico, pues la trayectoria que nos hace el efector final es una trayectoria curva. Para el consumidor del robot es una trayectoria curva aleatoria. Para nosotros, pues podríamos saber exactamente qué curva va a ser con mi modelo cinemático directo. ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja sería que, pues como estamos produciendo movimiento en articulación por articulación, consumimos menos energía que al mover todas las articulaciones al mismo tiempo. Entonces, en teoría, necesitaríamos una fuente de poder pues más pequeña que en el caso de mover todas las articulaciones al mismo tiempo. Pero pues dado que no tiene ninguna ventaja desde el punto de vista de aplicación de las trayectorias que yo puedo hacer, no sería una estrategia a seguir. Tenemos que irnos a la estrategia de mover todas las articulaciones al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar del movimiento simultáneo de articulaciones. Primer caso, donde cada uno de los actuadores tienen una velocidad individual y no se ajusta a la velocidad de los demás actuadores. Entonces, en este caso, al motor que le toca recorrer una mayor distancia y sea el más lento de todos, es el que va a determinar cuánto se tarda en resolver el movimiento. Y pues desventaja también desde el punto de vista geométrico, me va a conectar un punto con otro con una trayectoria curva. En el caso de que yo haga trayectorias coordinadas, estaríamos hablando de que ajusto la velocidad de los motores de tal forma que hago que todos empiecen al mismo tiempo y todos terminen al mismo tiempo. La trayectoria del efector final pues resulta una trayectoria curva, impredecible para el consumidor, para el usuario. Entonces tendría que pasar pues a la siguiente estrategia. Ahora vamos al caso de las trayectorias continuas. Vamos a hablar del caso donde yo configuro el movimiento del robot para que me trace rectas de un punto a otro o me resuelva arcos de círculo. Aquí pues los movimientos individuales de las articulaciones con respecto al tiempo parece que son movimientos aleatorios. La realidad es que son los movimientos necesarios para resolver la cinemática inversa de tal forma que el robot me siga la trayectoria que yo le estoy pidiendo. Y aquí la diferencia entre una trayectoria continua y una trayectoria punto a punto sería pues qué tanto espacio dejo entre las muestras para la referencia de los controladores. Entre las referencias sean más pegadas, más pequeñas, el tiempo de muestreo sea menor, pues en el espacio estarán separadas de una forma más pequeña, distancias más pequeñas, que cuando yo dejo más tiempo de separación entre las muestras, en el espacio me produciría pues separaciones más mayores entre un punto y otro. Entonces el tiempo de muestreo es el que me va a determinar qué tan continua es mi trayectoria de referencia. Entonces aquí, para resolver el problema de postura inicial y postura final, tendría que separar el problema en dos partes. Primer parte sería planear cómo hacer para que evolucione la posición, y segunda parte sería planear cómo hacerle para que evolucione la orientación. Entonces, para esto, bueno, pues también tengo que conocer técnicas de interpolación de trayectorias, y pues las más usadas sería la interpolación lineal y la interpolación cúbica. Ya con el problema de la postura inicial y postura final separado, desmenuzado en dos problemas, pues tendría que ver cómo me conviene hacer la evolución de la trayectoria. En el caso de la posición, pues lo que más me conviene es ya no hacer conversión de coordenadas, quedarme con las coordenadas cartesianas x, y, z. Podría usar a lo mejor coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, pero no me conviene, me quedo con coordenadas cartesianas. Y en el caso de la orientación, podría tener yo diferentes opciones. Ahorita vamos a analizar pues un par de estas nada más. Por ejemplo, podría ver si puedo hacer la evolución de la matriz de rotación, la evolución de los ángulos de Euler, los ángulos Joupis-Roll, o la evolución de un sistema con un eje arbitrario y un ángulo,
o un sistema de evolución de cuaterniones. Y pues antes de ver cómo hacerle para que evolucione la postura, vamos a ver primero los métodos de interpolación que hay para podérselo aplicar a alguno de estos casos. Y pues vamos para allá. Entonces, el primer caso sería usar un interpolador lineal. El interpolador lineal, aquí tenemos la fórmula conocida. Estoy suponiendo una coordenada Q cualquiera, puede ser una coordenada articular, puede ser una coordenada cartesiana, puede ser un ángulo, puede ser lo que tú quieras. Aquí esta es una coordenada cualquiera, una coordenada Q. Aquí me representaría pues el Q con respecto al tiempo y tiene que ver con la Q inicial, la Q final, el tiempo inicial y el tiempo final para mi planeación de mi trayectoria. Entonces en este caso hay un pequeño detalle. Cuando yo tengo un interpolador de tipo lineal, le estoy exigiendo al robot que para completar la trayectoria con esta línea recta, pues la derivada de una recta me da una constante. Entonces estaría produciendo escalones de velocidad. Estos escalones de velocidad, pues al inicio de cada escalón, cuando sacamos la siguiente derivada, lo que tenemos son picos en la aceleración. Los picos en la aceleración, si recordemos el modelo electromecánico de los motores, un pico de aceleración requiere un pico de torque requiere un pico de corriente. El pico de corriente tiene que ser absorbido por los drivers de los motores. Entonces el driver del motor, si está protegido contra picos de corriente, lo más seguro es que se va a poner, pues va a limitar la corriente, nos va a producir ahí una especie como de, se ponen en corto, se ponen en protección, y entonces al dejar de suministrar una corriente en el actuador, nos va a producir vibraciones. Entonces esas vibraciones en todas las articulaciones de nuestros motores lo que nos van a producir sería una perturbación en la trayectoria de la postura, en el efector final, y pues es algo que no vamos a querer tener en nuestro robot, y todo por la culpa de no haber planeado bien mi trayectoria, de no haber suministrado bien las referencias a mi sistema de control de posición. Entonces aquí tengo el caso en donde pongo 1000 puntos de precisión para que una coordenada Q evolucione de 5 a 50 y en un tiempo de 10 segundos. Si sacamos la derivada numérica de esta curva, de este resultado, pues lo que tendría yo sería un escalón de velocidad. Si volviéramos a sacar la siguiente derivada, pues tendríamos el pico de aceleración como lo comentamos anteriormente. Y luego viene el interpolador cúbico. En el interpolador cúbico yo puedo elegir posición inicial, puedo elegir posición final, puedo elegir velocidad inicial y velocidad final, de tal forma que si yo hago velocidades iniciales y finales 0, pues va a arrancar desde el reposo, pero no va a arrancar de una forma muy brusca. Lo que va a hacer es que nos conecta con un polinomio de tercer orden. Vamos a pasar a la gráfica para que la entiendas. Nos hace una especie de curva en posición. Entonces arranca de una forma muy lenta y luego empieza a subir su velocidad. Y luego al final de la trayectoria se empieza a frenar hasta que llega a alcanzar una velocidad 0. Si sacamos la derivada de esta curva, de esta S, lo que tenemos sería este perfil de velocidad. Como puedes ver, arranca en una velocidad 0, termina en una velocidad 0 y pues durante el avance nos hace una especie de S con respecto al tiempo, y pues esto nos resuelve pues uno de los problemas que teníamos en el otro. Si volvemos a sacar la derivada de esto, no vamos a tener un picotote ahí de aceleración y entonces no vamos a tener el picotote de corriente que nos produce problemas en el efector final. Y bueno, este interpolador tiene un pequeño detalle en el cual no puedo saturar la velocidad a un valor máximo. Tendría que hacer algunos cálculos, sobre todo en el tiempo que quiero que me resuelva la trayectoria, para lograr hacer que la velocidad máxima llegue a un límite. Entonces de forma programada no está, tengo que hacer los cálculos, y para eso viene otro esquema de interpoladores. Es un interpolador de tramos. En este interpolador de tramos, aquí estarían las fórmulas. En este interpolador a tramos tenemos un perfil en el que la velocidad evoluciona de forma constante desde una velocidad 0 hasta una velocidad máxima. Se mantiene durante un periodo, el tramo número 2, a una velocidad constante y luego disminuye la velocidad hasta alcanzar una velocidad 0. El perfil de la evolución de la coordenada con respecto al tiempo es un poquito similar al de la trayectoria cúbica. Nos hace como una especie de S. Bueno, aquí realmente no tenemos una S como tal,
Se parece más a la curva de un tangente hiperbólico. Es a lo que más se parece esta curvita y nos hace pues este tipo de trayectoria. En el caso de los robots industriales FANUC, traen este perfil de movimiento. Hay variables del sistema en donde nosotros podemos configurar la velocidad máxima, la aceleración máxima para que el robot ejecute este tipo de movimientos. Y bueno, pues voy a manejar un ejemplo numérico, mismo caso en el que hemos tratado en los casos anteriores, una evolución de una coordenada 0 a una coordenada 50, aquí en este caso fue una coordenada articular 50 grados, especifico una velocidad máxima y una aceleración máxima deseada en un tiempo de 10 segundos y pues me establece este perfil de velocidad. Y ahora que conocemos ya los métodos de interpolación, nosotros podemos escoger cualquiera de estos tres o algún otro que tú conozcas para hacer que la evolución de mi coordenada inicial en cartesiano se vaya a la coordenada final. Entonces aplícale el que tú quieras, pero aplícaselo a las tres coordenadas al mismo tiempo. Ahora vamos al caso de la orientación, cómo resolver la interpolación de la orientación. Aquí podríamos generar o analizar varias opciones. La primera que vamos a tomar en cuenta sería pues a lo que estamos acostumbrados, a las matrices de rotación. Si utilizamos por ejemplo una matriz de rotación, en este caso te voy a poner como ejemplo una rotación inicial de una identidad, una rotación final que se compone por una rotación en X seguida de una rotación en Z, ambas con 90 grados, me daría como resultado pues esta matriz. Si trabajo con estos datos, con estas dos matrices, voy a proponer un tiempo inicial de 0, un tiempo final de t, lo que tú quieras es una t mayúscula. Entonces quiero observar qué es lo que pasa a la mitad del tiempo, o sea, en t sobre 2. Entonces le aplicaríamos, por ejemplo, la fórmula de la interpolación lineal. Entonces el resultado de la interpolación lineal para esta matriz sería rotación final menos rotación inicial sobre 2 más rotación inicial. Aquí vamos a sustituir los datos de las rotaciones. Y para no hacer tanto rollo aquí con la explicación, al final tendríamos esta matriz de aquí. Entonces yo estoy esperando que a la mitad de las dos rotaciones, a la mitad del tiempo, la rotación que encuentro como resultado sea pues precisamente una matriz de rotación. Entonces aquí tendríamos que hacerle pues alguna prueba a la matriz de rotación. La prueba más sencilla, si tenemos un paquete computacional, sería multiplicarlo por su traspuesta. Todas las matrices de rotación son ortogonales, entonces la traspuesta es igual a la inversa. Si consideramos esto, pues al multiplicarlo por su traspuesta nos daría la entidad. Otro caso más sencillo, sin un paquete computacional, para no tardarnos tanto, sería calcularle el determinante. Las matrices de rotación son ortogonales. Cualquier matriz con la propiedad de ser ortogonal, su determinante es igual a 1. Entonces sería una prueba muy rápida pues, para hacer esto. Cuando calculamos el determinante de esta matriz, el determinante de esta rotación me da un cuarto, no es 1. Entonces no es una matriz ortogonal y toda matriz de rotación es ortogonal, en consecuencia pues no es una matriz de rotación. Entonces la conclusión, si yo utilizo las matrices de rotación para interpolar, obtengo resultados inconsistentes durante la interpolación. Entonces descartamos este método. Siguiente caso sería la rotación inicial y la rotación final. Lo transformo a parámetros Joe-Pirroll. Entonces tenía parámetros Joe-Pirroll inicial, parámetros Joe-Pirroll final. En este caso le aplicaríamos la fórmula de la interpolación. Puede ser la que tú quieras. Aquí la más sencilla sería la interpolación lineal. Entonces desde el punto de vista matemático es la más sencilla. Entonces le aplicamos la fórmula de interpolación a las tres coordenadas de orientación. Y pues tenemos como resultado que todos los resultados intermedios, todos los datos intermedios en cualquier instante de tiempo, son tres parámetros de rotación válidos. Entonces estos parámetros de rotación pues los tendríamos que convertir otra vez a matriz de rotación, los resultados intermedios, para que los utilicemos como referencia en el problema de la cinemática inversa y resolver el movimiento. Pequeña desventaja de este método pues es que el cambio en la evolución de los ángulos, son tres ángulos, no resulta un movimiento muy intuitivo. Entonces pues puede haber mejores métodos, es el siguiente el que te voy a presentar. Y el siguiente método sería
pues describir la rotación con un eje y un ángulo teta. Entonces aquí lo que haríamos sería una sola interpolación, cómo hacerle para que evolucione pues un solo ángulo, y con este ángulo, como el eje lambda es fijo, pues la rotación resulta intuitiva. Entonces a partir de esta evolución, como dijimos, lambda es fijo, teta es el que va variando, generaríamos matrices de rotación intermedias a partir de estos parámetros, y pues ya con esto los utilizaremos como entrada para el problema de cinemática inversa. Te voy a mostrar un video del simulador de FANUC, en donde observamos que pues este es el modo de movimiento que trae para hacer o para resolver la interpolación de orientación los robots FANUC. Por default traen este método. El manual dice que se puede cambiar a la rotación de interpolación Joe-Pirol, pero por default traen este método, es el que te voy a mostrar. Estamos en el simulador, estamos en RoboGuide. Tengo un robot M10IA. Ya tengo aquí pues una escena programada, un entorno, una celda para el robot. Entonces guardé varios puntos, lo voy a ejecutar y te voy a ir explicando. El primer punto que guardamos es en la posición donde lo viste, su posición de llegada. Segundo punto, llegamos a la caja. Tercer punto, hacemos un cambio de orientación. Siguiente punto es el punto 4, termina al final de la caja recuperando la orientación inicial. Y punto 5, regresa, bueno, más bien, regresamos al punto de llegada, al punto número 3, sería la posición número 5. Entonces eso es lo que estamos haciendo en el robot. Desde aquí ya viste que hay cambio de posición y hay cambio de orientación. Desde el punto de vista de traslación, evolucionó la trayectoria desde este punto de la esquina de la caja a este punto, a la otra esquina de la caja. Desde el punto de vista de orientación, pues te lo voy a repetir. Ahora lo voy a poner de este lado. Vamos a ver cómo hace la evolución de la orientación. Lo repetimos. Entonces llega, hacemos un cambio de orientación y luego vamos a llegar al final a recuperar la orientación inicial. Como puedes observar, me está girando alrededor de un eje lambda para nosotros, pues sería esta orilla por donde está siguiendo la trayectoria del robot. Esta misma orilla, esta misma línea donde está trazando la trayectoria del robot, viene siendo mi eje lambda de rotación. Mi eje teta inicial pues sería la configuración que viste de este lado cuando se voltea, y este sería mi teta final con la que salió, con la que también llega, ¿no? Entonces, pues esto sería la evolución de la posición y la orientación en un robot FANUC. Entonces, ¿cuál sería el proceso que tenemos que seguir si nosotros somos quienes estamos desarrollando el sistema para la planeación y el control de la trayectoria de nuestro robot de 6 grados de libertad? Lo que tenemos que hacer sería pues plantear primero que a partir de los parámetros de postura iniciales, generar la matriz de cinemática directa inicial, TKI. Y de los parámetros de postura finales, generar la matriz de cinemática directa final, TKF. Suponemos que la matriz de cinemática directa inicial se convierte en la final, multiplicándole una matriz de transformación H desconocida. Despejamos la matriz de transformación H desconocida, y esta matriz de transformación H la particionamos en su forma submatriz de rotación y vector de traslación. Entonces, aquí tenemos ya los parámetros de traslación, lo que tendríamos que evolucionar. Como estamos suponiendo que el movimiento referente a la matriz H es con respecto a la cinemática directa inicial, entonces evolucionaríamos de coordenadas iniciales de desplazamiento 0 hasta las coordenadas de desplazamiento relativas que tengamos en D. En cuanto a la rotación, partiríamos de una rotación inicial identidad con respecto a la cinemática directa inicial hasta la matriz de rotación R que tengamos. Entonces de aquí, de la matriz de rotación R, parametrizamos esta matriz de rotación en la forma teta lambda. Entonces teta va a ser un parámetro fijo y lambda lo que estamos obteniendo es mi lambda final. Entonces a partir de aquí, ya con estos datos, generaría todo el algoritmo de interpolación para teta y para D. Y vamos a ejecutar ahí un ciclo de forma temporizada, pues con alguna técnica que sepas, pues en tu microcontrolador, en tu sistema embebido de control, ejecutaríamos este ciclo para interpolar toda la trayectoria.
Y estos son los detalles de la interpolación. ¿Qué es lo que haríamos? Por ejemplo, te voy a poner, como es el caso más sencillo de analizar la interpolación lineal, aunque ya vimos que no es la mejor forma de generar movimientos, simplemente se me facilita la notación para entender el problema. Partiría pues desde una teta inicial que vale 0 hasta una teta final que vale teta f, lo que acabamos de obtener, y un desplazamiento inicial que vale 0 hasta un desplazamiento final d, que es el resultado de la matriz h que teníamos inicialmente. Entonces, agarramos cualquier dato intermedio para cualquier instante dentro del tiempo inicial y tiempo final t. De ahí construiríamos una matriz h, que sería la matriz de cinemática directa, más bien la matriz de cinemática o la matriz de transformación intermedia que me hace falta multiplicarle a la matriz de cinemática directa inicial, como lo planteamos originalmente. Entonces calcularíamos la matriz de cinemática intermedia y con la matriz de cinemática intermedia le aplicaríamos la cinemática inversa. Entonces la cinemática inversa me daría parámetros Q, posiciones articulares Q intermedias, o bueno, sí, le voy a seguir llamando intermedias, que sería entre el tiempo inicial y el tiempo final. Y estas posiciones articulares Q, que se resuelven de la cinemática inversa, son mis posiciones de referencia que le aplico a los controladores de todas las articulaciones. Este sería el proceso a seguir. Antes de terminar el video, te quiero mostrar la aplicación de esta planificación de trayectorias en un mecanismo de 1 grado de libertad y luego en un mecanismo de 2 grados de libertad. Vamos a hablar de un péndulo. A este péndulo estoy haciéndole una planeación de trayectorias primero con una interpolación lineal. La interpolación lineal de la trayectoria la verías aquí con la línea amarilla. Con la línea amarilla estamos evolucionando en el primer tramo, que es de 0 a 2 segundos, de 0 grados a 20 grados, y luego de 20 grados a los 4 segundos nos vamos a menos 30 grados, y luego de los 4 segundos a los 6 segundos nos vamos de menos 30 grados a 90 grados, y luego vamos a regresar en los 8 segundos a 0 grados. Este es el movimiento, la línea amarilla es una interpolación lineal. Y luego vamos a generar una segunda trayectoria de referencia, pero ahora con una interpolación cúbica. Con esta interpolación cúbica lo que vamos a observar es que la coordenada articular de referencia va cambiando con respecto al tiempo, al inicio de forma muy lenta, a la mitad del primer tramo, que sería en el segundo número 1, alcanza a la trayectoria lineal y luego la rebasa, se adelanta pues, y se paran al mismo tiempo en la coordenada final. Y luego nuevamente la referencia con la interpolación cúbica arranca muy lento, a la mitad lo alcanza, lo adelanta y llegan y se paran al final del tramo en la misma posición. Y nuevamente en el siguiente tramo empieza lento, a la mitad lo alcanza, lo sobrepasa y después llegan y se paran juntos en la posición de referencia. Y así hasta completar el movimiento final. En este caso lo que hice fue que configuré un par de mecanismos con SimScape Multibody. Por ahí dejé unos tutoriales de cómo generar este tipo de mecanismos con SimScape Multibody. Si no los has visto, pues te invito a que los veas. Más adelante te voy a mostrar cómo generar un mecanismo más completo para simulaciones dinámicas, como el segundo caso que te voy a mostrar. Ahorita no me adelanto. Entonces aquí tenemos este mecanismo generado con SimScape Multibody. Déjame, abro el archivo. Tengo aquí los dos paquetes los dos mecanismos con SimScape Multibody. A uno de estos mecanismos, al que estoy siguiendo con la trayectoria cúbica, con la referencia cúbica, la interpolación cúbica, le puse una transparencia para poder juntar los dos mecanismos y poder comparar el movimiento de los dos. Y aquí ya lo tengo simulado, se tarda un ratito en generar la simulación. Entonces aquí ya es la pura animación, el resultado de la simulación. De hecho, el scope que viste, la gráfica que te mostré hace un momento, esta gráfica, bueno, pues corresponde a la simulación, las fuentes de referencia que puse en los mecanismos, y pues este sería el resultado. Como lo mencionamos, déjame regresar la gráfica. Como lo mencionamos, ambos sistemas parten de 0 grados, van a llegar a la primera referencia en 2 segundos, que serían 20 grados. Vamos a agarrar la línea de tiempo de aquí.
Entonces agarramos la línea de tiempo, en un segundo deben de estar a la mitad, se deben de encontrar. Como puedes observar, el de la referencia lineal se adelanta, va muy atrasado el de la referencia cúbica. En un segundo, que tenemos aquí, lo alcanza y luego se adelanta el de la referencia cúbica. En 2 segundos se vuelven a encontrar, ahí están, y luego regresan a una referencia negativa. Entonces va más atrasado el de la referencia cúbica, lo alcanza, lo adelanta, se paran juntos en el segundo número 4. Y así va a suceder lo mismo, en el segundo número 5 se alcanzan, va atrasado el de la referencia cúbica. Llegamos, en el caso de que lo adelantó, y en 6 segundos se deben de tocar nuevamente, se alcanzan, los dos llegan a la referencia al mismo tiempo. Y luego, otra referencia, otro cambio de referencia, en 7 segundos el que va más atrasado lo alcanza y luego lo adelanta y se va a volver a frenar hasta llegar a los 8 segundos. Esto es lo que estamos viendo. Uno tiene, el sólido tiene una referencia lineal, el que está un poco transparente tiene una referencia cúbica, y los voy a poner ya en velocidad normal para que los veas. Este sería el resultado. Ahí está mi simulación dinámica con interpolación de trayectorias. Ahora vamos al caso número 2. En el caso número 2, ahora estoy trabajando con un mecanismo de 2 grados de libertad. Un robot de 2 eslabones, 2 grados de libertad. Ya tengo aquí marcada la referencia que quiero que siga con una marca que tengo aquí. Ahorita voy a hacer un acercamiento. Déjame hacer el acercamiento. Aquí tenemos la marca, quiero que la siga pues con esa punta. Tenemos una puntita ahí, un objeto puntiagudo, para hacer que el robot siga la trayectoria con ese puntito deseado. Entonces aquí también lo que hice fue que ahora hice una interpolación de coordenadas cartesianas. Vamos a darle las coordenadas para que siga pues esas líneas rectas. Entonces estoy haciendo la interpolación ahora en coordenadas cartesianas. Esta interpolación en coordenadas cartesianas pues tiene que pasar por la cinemática inversa del robot para que pueda resolver el movimiento. Te voy a mostrar, bueno, aquí ya no te voy a especificar realmente cuáles son los datos que quiero que vaya alcanzando. Esto depende de las medidas del robot y las coordenadas que estén dentro del espacio de trabajo. Vamos al archivo de Simulink. En Simulink pues hice lo siguiente. Tengo un mecanismo, un robot de 2 grados de libertad, en el cual estoy resolviendo su cinemática inversa, y las trayectorias que estoy alimentando en la cinemática inversa son trayectorias generadas con interpolaciones lineales. Segundo caso, el segundo mecanismo lo tengo también con una transparencia, está semitransparente. Le aplico la cinemática inversa para las referencias de posición. Todo esto está controlado por dinámica inversa. Entonces, a este segundo mecanismo le apliqué una planificación de trayectorias, pero con una interpolación cúbica. Eso es lo que generé. Como se tarda un rato la simulación, ya la tengo aquí calculada. Ya lo que vamos a ver pues es la animación, el mecanismo. Y pues primero lo voy a correr lento, como en el caso anterior, luego lo voy a correr a velocidad normal. Aquí el mecanismo, como puedes observar, ambos parten de la misma posición. A la mitad de la recta se alcanzan, bueno, el que iba trazado, el semitransparente, es el de la interpolación cúbica, se adelanta, llegan al mismo punto en algún momento. Siguiente tramo de la trayectoria, como va a velocidad continua, va a una velocidad constante, el robot sólido, que es la interpolación lineal, pues obviamente se va más rápido al inicio. El otro trae una interpolación cúbica, lo va a alcanzar a la mitad de la recta y luego se adelanta, van a llegar iguales. Y luego, nuevamente, sucede lo mismo en el siguiente tramo de la recta. El sólido y el transparente se alcanzan a la mitad. En la primera mitad, pues el sólido va ganando, el transparente va atrasado y luego se cambian las cosas, pero llegan al mismo tiempo. Y así vamos nuevamente, ¿no? El siguiente tramo es lo mismo. Siguiente tramo es lo mismo. Y en el último tramo es lo mismo. Y llegan a donde partieron. Entonces, pues ya lo voy a correr
a una velocidad normal, velocidad 1x, y esto es lo que vas a ver. Esta sería la simulación dinámica siguiendo la trayectoria. Un simulador desarrollado en SimScape Multibody. Partimos de un modelo en SolidWorks y lo pasamos aquí a SimScape Multibody, Simulink, y pues podemos probar esquemas de control como que como estoy trabajando las articulaciones con dinámica inversa, pues realmente lo que estoy aplicando son controladores cinemáticos, pero pues esto también lo podría haber resuelto desde un punto de vista de control, analizando la estabilidad del sistema y todo eso, de lo cual pues voy a hablar pues en otros videos. Entonces tenemos un simulador pues muy potente. Aquí estamos considerando pues las masas, los materiales con los que fue diseñado el mecanismo en SolidWorks, y pues hacemos todo el proceso de exportación de SolidWorks a MATLAB. Si no has visto los tutoriales, pues te invito a verlos. Dejé una serie de tutoriales. Son 3 para... en el primero exportamos el mecanismo de SolidWorks a SimScape Multibody. En el segundo controlamos el mecanismo de forma ideal con dinámica inversa. Y luego, pues ya con la dinámica directa, lo que hacemos es cerrar un lazo de control. Le puedes aplicar la señal de control, la ley de control que tú quieras. Entonces te muestro cómo hacerlo. Lo que no mostré, porque hice un mecanismo de un grado de libertad, lo que no mostré sería cómo hacerle para que pinte las trayectorias que va generando el mecanismo. Entonces de eso te hablaré pues en otro tutorial con un mecanismo más complejo. Y con esto llegamos al fin de este video. Entonces pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.